Y literalmente algo que sentía de parte de Dios poder predicar es algo que, si lo podemos abreviar, sería o se leería de esta manera y sería como un boa. Repite conmigo, boa. Y no es una boa de la canción de ¿qué es la boa? No, no, no. No hablamos de una boa de una culebra, sino literal podemos abreviar ese boa. Significa, repite conmigo, Biblia, oración y ayuno. Una vez más repite conmigo, Biblia, oración y ayuno. Y creo que si algo nosotros como creyentes no podemos dejar de pasar es ese boa. Nosotros como hijos de Dios, aunque 21 días de ayuno han terminado, 21 días de intercesión, quiero decirle algo: la Biblia, la oración y el ayuno es algo que no es por temporada, sino es un estilo de vida. Y es por eso que quiero comenzar esta colección de enseñanzas que le he titulado Renovando Altares o Renovando el Altar, porque creo que todos necesitamos renovar esos altares. Y hoy vamos a aprender qué es esos altares que la Biblia nos enseña y que nos manda que nosotros tenemos que renovar o tenemos que levantar. A veces, como cuando hablamos de altares, creo que la mayoría, lo primero que pensamos es literalmente donde hay una estatua de yeso, donde ponemos veladoras o traemos ofrendas, y eso pensamos que es un altar. Pero quiero decirle que eso no es un altar, eso se llama un anatema. Y eso sabemos que bíblicamente no es correcto, porque dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, no nos inclinaremos ante ningún dios ajeno o ninguna figura. Eso no es un altar. Hoy quiero enseñarte acerca de qué significan los altares y por qué es importante que tú en tu vida levantes altares. Repite conmigo, es más, del lado, en esta serie Dios te va a enseñar acerca de los altares y te va a llevar a levantar altares. Y hoy quiero hablarte el primer altar que nosotros tenemos que levantar, y voy a hablarte volviendo al altar. Y quiero que vayamos a la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 18 al 30. Y quiero hablarte de dos versículos que van a ser la introducción para esta enseñanza que Dios va a traer en esta noche a tu vida. Y dice lo siguiente: entonces Elías, para aquellos que no saben quién es Elías, Elías fue un profeta del Antiguo Testamento. Y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego, quiero que repitas conmigo esta palabra: reparó. Una vez más, del Señor que estaba arruinado. Y quiero que te conectes con estos dos versículos, porque van a ser claves para lo que Dios va a enseñarte en este día. Dice la Biblia que Elías, este profeta, que la Biblia dice que descendió fuego del cielo. Si aquellos que no saben la historia de Elías, pueden leerla en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes en adelante. Y Elías fue un hombre que Dios utilizó en la Biblia para descender fuego del cielo, literal, para matar a profetas, para que orara y cayera la lluvia. También lo usó como parte de lo que iba a suceder, como una voz en ese momento de cautiverio donde no había paz ni esperanza. Y dice la palabra de Dios que Elías convocó a todo el pueblo y les dijo: acérquense a mí. Luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Y literal, algo que Dios hablaba con esta colección de enseñanzas que vamos a empezar a hablar el día jueves, o que hemos empezado, es que muchos altares en nuestras vidas están arruinados. Apocalipsis lo explica de esta manera: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Repite conmigo: primeras obras. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en su vida? Creo que todos en la vida queremos ser bendecidos. Creo que todos en la vida queremos ir a más.
Creo que si nosotros hoy estamos en este lugar sentados, es porque hemos aprendido que sin Dios nada es posible. Es más, creo que si hoy estamos en este lugar es porque hemos creído y tenemos una fe de que Dios nos ama y Dios desea siempre llevarnos a más. Pero existe un problema hoy en día que constantemente, como su pastor, se los he repetido. Y el problema que existe hoy en día es que hemos creado cristianos donde pensamos que no necesitamos hacer nada para poder ser bendecidos. Sin embargo, hay algo que tenemos que aprender, que hay principios y valores que no pueden ser violados. Y hay principios y no quiero hablarlo como reglas, pero sí hay esos principios que Dios tiene que usar para poder bendecirte. Principios que no se pueden romper. Principios donde no pueden haber atajos. Entonces Elías, dice la Biblia, que en una ocasión Elías oró y el fuego descendió. Tú puedes imaginarte esa historia, Elías orando y el fuego descendiendo. Hoy quiero que tomemos la tipología de ese fuego descendiendo, que la tomemos como esos momentos donde las bendiciones vienen a nuestras vidas, donde cosas inusuales pasan en nosotros, donde cosas donde pensamos que están acabadas, que están en ruinas, suceden. Porque quiero enseñarte algo, Dios es así. Yo quiero recordarte que Dios es un especialista en crear cosas donde no existía nada. Dios es un especialista en crear cosas inusuales. Dios es un especialista en hacer más allá e ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pero dice la Biblia que entonces Elías, una vez más, si pueden poner Primera de Reyes, dice: entonces luego reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Con Elías aprendemos que antes de que caiga el fuego, el altar tiene que ser reparado. Antes de que vengan las bendiciones, antes de que vengan lo que tanto anhelamos, antes de que vengan los milagros, antes de que vengan los prodigios, el altar tiene que ser reparado. Veamos entonces que Elías no oró primero por fuego. Elías primero reparó el altar. A veces nosotros simplemente nos enfocamos en orar por la bendición y le decimos: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, aquello. Y nos enfocamos únicamente en las cosas que necesitamos y no nos enfocamos en reparar lo más importante y lo que depende para que esas bendiciones vengan. Entonces Elías no oró primero por fuego. Primero oró para trabajar en lo que estaba reparado. También aprendemos que en Apocalipsis Jesús no reprendió a la iglesia de Éfeso por pecado abierto, sino por haber perdido el primer amor. A la iglesia que está hablando Apocalipsis se llama Éfeso. Y Jesús no reprendió a Éfeso porque había un pecado abierto. Él los reprendió porque se había perdido el primer amor. Entonces ambos versículos nos enseñan que el problema no está en la falta de poder, sino en la falta de la comunión que tenemos con Dios. El problema no está en la falta de poder, sino en la comunión escasa que tenemos con Dios. Porque tenemos nuestros altares arruinados. Tenemos nuestra vida espiritual en derrota. O mejor, no en derrota, en un abandono. Entonces Dios no puede bendecirte si nosotros tenemos nuestros altares abandonados. Porque en tu vida, quiero enseñarle algo, en tu vida tiene que haber altares. Y creo que lo que Dios quiere enseñarte en este día es que podamos levantar y reparar esos altares. Por lo tanto, iglesia, quiero enseñarte que Dios no enciende altares rotos, primero los restaura.
Dios no enciende altares rotos, primero los va a restaurar. Y creo que lo que Dios va a hacer en esta colección de enseñanzas en los días jueves es que Dios va a reparar esos altares que estamos abandonados. Porque quiero enseñarle que la vida cristiana no solamente es de creer, la vida cristiana también es de hacer. Porque Jesús dijo, o la Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras y será ¿qué? Una fe muerta. Repita conmigo, Dios antes de bendecirme me va a restaurar. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Y por qué es importante que los altares sean reparados? Porque cuando la bendición venga, si nuestra vida no está bien, no podemos soportar lo que Dios tiene para nosotros. Inclusive, hay cosas que Dios no ha soltado a tu vida. ¿Sabes por qué? No porque Dios sea malo, sino porque simplemente no estás listo para soportar esas bendiciones. Entonces la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, el versículo 18, dice que Israel no tenía religión, o más bien, Israel tenía religión, pero no tenía un altar. Nosotros podemos decir que somos cristianos. Es más, hoy en día quiero predicar un tema que se llame el cristianismo no es moda. Porque literalmente, no sé si usted se ha dado cuenta que hoy todo el mundo es cristiano. Y hemos visto y hemos normalizado esa palabra ser cristianos. Hoy todo el mundo dice que es cristiano, pero su vida no refleja ser como un cristiano. Yo conozco mucha gente que dice que es cristiana, pero su vida no es como la de un cristiano. El cristianismo no es una moda, es un estilo de vida. Jesús no es moda, es un estilo de vida. Entonces, Primera de Reyes, en la historia que hablábamos, donde Elías tiene que reparar altares, los que estaban rotos, le habla a una iglesia que tenía una religión, pero no tenía altares. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, es más, hoy estoy en este lugar, yo vengo los domingos, o tal vez sirvo dentro de la iglesia, pero puede ser que no tengas un altar en tu vida. Aquel pueblo tenía profetas de Baal, pero no tenía la presencia de Dios. Aquel pueblo tenía los altares derribados, no por un terremoto, sino porque espiritualmente estaban decaídos. En Apocalipsis no había un pecado abierto, porque dice, conozco tu arduo trabajo, lo que tú haces, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso tenía doctrina, tenía discernimiento, tenía trabajo, pero había perdido el primer amor. No había perdido la fe, había perdido la pasión por Dios. Eso me encanta. Muchos hoy en día, ¿sabes qué? No han perdido la fe, porque tal vez hoy estás en este lugar o porque hoy estás conectado. Puede ser que no has perdido la fe, pero sí la pasión por buscar a Dios. Y esa es la iglesia de Éfeso. Tenía doctrina, tenía discernimiento, tenía amor, tenía trabajo, pero no tenía amor. Estaban siendo sacudidos y evidentemente no habían perdido la fe, pero sí la pasión por buscar a Dios. Muchos hoy en día no han perdido la fe porque tal vez están dentro de la iglesia, porque asisten a la iglesia, porque se congregan o porque sirven, pero han perdido la pasión de buscar a Dios. Y no hay altares. No hay esa búsqueda. Pero veamos entonces qué son los altares o qué representa cuando hablamos de altares. Cuando hablamos de altares, estamos hablando que son lugares de encuentro con Dios. Estamos hablando que son lugares de entrega.
Me encanta esta: lugares de prioridades y lugares de decisiones. Ese es un altar, un lugar de encuentro con Dios. Y quiero que te preguntes: ¿cómo está mi altar? ¿Tienes un encuentro con Dios continuo? ¿Tienes un lugar de entrega donde puedes derramar tu corazón, donde puedes derramar tu vida? ¿Tienes un lugar de prioridades? Dios es primero. Cuando te levantas, lo primero que haces es decirle: Señor, gracias por un día más. O entras a ver tu Facebook o notificaciones que tienes, que no es malo, pero ¿qué son tus prioridades? Un altar es un lugar donde decidimos, no por emociones, no por lo que la gente diga, no porque las redes digan, no por lo que el sonido de la comunidad diga, sino por lo que Dios dice que tenemos que hacer y su palabra dice que tenemos que vivir. Ese es un altar. Ahora la pregunta es: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro lugar de encuentro con Dios? ¿Cómo está nuestro lugar de entrega? ¿Cómo está nuestro lugar de prioridades? ¿Cómo está nuestro lugar de decisiones? Volvíate con alguien y pregúntale: ¿cómo está tu altar? Ahora no se ponga triste, porque tal vez usted no tiene un altar, pero sé que con esta enseñanza Dios va a dar a su vida y va a empezar un altar en su vida. Entonces, ¿qué aprendemos hoy, iglesia? Que cuando el altar se daña, la relación se enfría. Cuando el altar se restaura, el fuego regresa. Hoy tal vez muchos se sienten fríos espiritualmente. ¿Sabes por qué? A ver, quiero que te hagas esta pregunta y no me respondas, pero simplemente pregúntate lo siguiente: ¿en algún momento de la vida me he sentido en un desánimo, como decir, pues la verdad me da mucha flojera ir a la iglesia? O que justo el momento cuando decides venir a la iglesia, algo sucede y dices: no, pues ya no voy a la iglesia. Se te hace pesado buscar a Dios, leer la palabra, servirle. Entonces significa que el altar se ha dañado. Por eso la relación se ha enfriado. Pero cuando el altar está restaurado, el fuego regresa, la pasión regresa, el amor regresa. Y sabes algo, iglesia, creo que es una noche donde el Espíritu Santo le trajo a este lugar, no por casualidad, no por error. Le trajo para que usted vuelva a ese altar, vuelva a ese lugar de encuentro con Dios, vuelva a ese lugar de entrega, vuelva a ese lugar de prioridades, vuelva a ese lugar de decisiones. Hoy le estoy hablando a una iglesia que necesita volver al altar de Dios. Si queremos bendiciones, tenemos que regresar a ese altar. A veces oramos por fuego, Señor, y que este año seamos bendecidos, y que este año seamos prosperados, y que este año se cumplan las metas, y que este año oramos por el fuego, pero no por el altar. Y Elías no oró primero por el fuego, primero oró para que el altar se restaurara, porque Elías sabía que si el altar estaba restaurado, las bendiciones se podían sostener. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Que el altar se derriba cuando las prioridades se desordenan. ¿Qué aprendemos hoy? Que el altar se derriba cuando las prioridades se desordenan. Volvamos a la Biblia, Primera de Reyes, y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor, que estaba como arruinado. ¿Qué hizo? Reparó el altar
del Señor que estaba arruinado. A veces culpamos al diablo. Es que es culpa del diablo. Y es que es culpa. Leamos el domingo un versículo en Proverbios que dice que la gente arruina su vida y después culpa a Dios. Y culpamos al diablo, y es que por la culpa del diablo. Y es que el diablo. Y es que el diablo. Ya el diablo ni te pela, ni te topa pues. Y es que el diablo. Él dijo, vamos a reparar el altar. El altar, esto me encanta, ¿sabes por qué? El altar no estaba roto por el diablo, estaba roto por el olvido. Nuestra relación con Dios no se ha roto, o dijera el Chavo del Ocho, rompido por el diablo. Estaba roto por el olvido. Porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de la presencia de Dios. Porque no estamos en orden en nuestras prioridades. Y sabes algo que yo creo firmemente, que este 2026 vamos a ser bendecidos. Usted no lo cree, pero yo sí creo que voy a ser bendecido. Pero sabes algo, antes de que Dios te bendiga, Él te ordena. Vayamos al Génesis. Dice la Biblia en el Génesis que la tierra estaba como desordenada y vacía. Entonces Dios ordena la tierra, el día y la noche, la luna y las estrellas y el sol. Y después creó al hombre. Ahí hay dos enseñanzas. Primero, Dios antes de bendecirme me tiene que ordenar. Y de ahí crea al hombre donde no existía. Porque Dios es especialista en crear cosas de donde no existen. Dios ordena, Dios crea lo inusual, lo inesperado. Entonces, después Dios le dice, fructifícate y multiplícate. A veces nos queremos ir hasta el paso 3 de ser multiplicados y ordenados y fructificados, y no ser ordenados. Antes de que Dios te bendiga, tiene que ordenar tu vida. Antes de que tú seas bendecido, Dios necesita ordenarnos. Lo mismo en los jóvenes. Antes de que tú te vayas a casar, tú necesitas ordenar tu vida. Porque lo que tú no vences de soltero en el matrimonio se maximiza, sea bueno o sea malo. Y los gigantes que no vences hoy, mañana te van a perseguir. Entonces, el altar no estaba roto por el diablo, estaba roto por el olvido, porque no había prioridades. Repite conmigo, no hay prioridades. Amén. Que entonces veamos qué son las prioridades espirituales. Dios ya no es primero, o ya Dios ya no era primero. La comodidad era primero. El tiempo para Dios era sobra, no honra. Pregúntate si esto se parece a tu vida. Dios ya no es primero, porque primero es mi comodidad. Yo siempre digo algo, ¿sabes por qué mucha gente los jueves no viene y los domingos está llenísimo esto? Porque tal vez para hoy es incómodo, para muchos. Entonces la comodidad es primero. El tiempo para Dios era sobra, no honra. Cuando Dios baja en la lista, las bendiciones también bajan. Por eso los altares, iglesia, se derriban cuando oramos menos y cuando leemos menos su palabra. Para todos aquellos líderes que están aquí hoy, el altar se derriba cuando servimos por costumbre y no por amor. El altar se derriba cuando servimos por costumbre y no por amor.
Número 2, ¿qué aprendemos en esta noche? Volver al altar es volver al primer amor. Volver al altar es volver al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz, ¿qué? Las segundas obras. ¿Eso dice? No, dice hazlas. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Dice, vuelve a tus primeras obras. Dios no dice haz otras obras. Dios dice vuelve a lo primero. A veces cuando estamos en un lugar donde nos sentimos estancados, queremos hacer muchas cosas, vamos y decimos, pero ¿qué tengo que hacer? Dios no dijo haz otras obras. Dios dijo haz tus primeras. No dice haz otras obras. Y cuando nos sentimos desorientados, sin esperanza, sin fe, queremos que nos den, no sé, algo diferente. Y Dios dice, no necesitas algo diferente, porque te estoy diciendo no que hagas otras obras, sino que hagas tus primeras obras. Que ores como antes, que busques como antes, que adores como antes, que llores como antes, que obedezcas como antes, que sirvas como antes. Pastor, pero yo no quiero ser hipócrita. Quiero enseñarte esto, iglesia. El primer amor no era perfecto, pero era sincero. No oramos como antes y no volvemos a las primeras obras como antes, ni buscamos como antes, ni adoramos como antes, ni lloramos como antes, ni obedecemos como antes, ni servimos como antes. No porque seamos perfectos, pero el primer amor no era perfecto, pero sí era sincero. Te recuerdo esas primeras obras. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que nos volvemos cristianos evangeloides. Tristemente, entre más conocemos, más escépticos nos volvemos, más razonables. Pero recordemos, o recuerda tu primera vez cuando orabas y no sabías nada, tal vez de la Biblia, no entendías tal vez nada, pero orabas con una sinceridad en tu corazón. Llorabas siendo tan sincero. Derramabas tu corazón. Cuando venías al servicio, tal vez no te sabías la canción, pero tú levantabas tus manos. Pero hoy nos volvemos cristianos escépticos, donde no entró a tiempo el que canta, no se sabe la letra, y nos fijamos en todos. Pero cuando en nuestro primer amor, ¿cómo veníamos? Inocencia. Si se desafinaban, si cantaban, usted estaba usted y Dios. Cuando te tocó salir por primera ocasión, ¿cómo fue? El nerviosismo, la pasión. Bueno, yo no sé usted, pero yo recuerdo que cuando la primera vez es que yo iba a servir, yo alistaba mi ropa un día antes, porque estaba ya, mañana voy a servir. Y estaba así pensando, la primera vez que di clases, la primera vez que prediqué, estaba, vamos a. Pero hoy en día el primer amor, ¿cómo es? Que llorabas como antes. Hoy en día te has vuelto un cristiano frío, porque pensamos que llorar es ser maduro, pero no es así, iglesia. Llorar es derramar nuestros corazones delante de Dios. Si no me equivoco, la Biblia habla de una mujer que lloró y que con sus lágrimas, ¿qué hizo? Ante el maestro, lavó sus pies.
Pero hoy en día ya hasta tomamos posiciones cristianas, ya a ver, es que ya si hago así, ya eso ya está de moda, tengo que ser como más, así verme más cultos. Iglesia, el cristianismo no está de moda. ¿Dónde entramos en esa falsedad del cristianismo? Por eso el primer amor, yo le hago una pregunta a usted en esta noche. Las primeras veces que usted oraba, que usted buscaba, que usted adoraba, que usted lloraba, que usted obedecía, que usted servía, ¿era perfecto? Pero era, no, sincero. Pero hoy en día, nuestro servicio buscamos que sea perfecto, pero que no sea sincero. Buscamos como que, iglesia, hay principios, que no van a cambiar. La oración es un principio que nunca va a cambiar. La adoración es un principio que nunca va a cambiar. El servicio es un principio que nunca va a cambiar. Apocalipsis dice, vuelve a tus primeras obras, no haz otras obras. Por lo tanto, eso me enseña lo siguiente, iglesia, que volver al altar no es cambiar de actividad, es cambiar de actitud. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy en esta noche yo vuelvo a mi primer amor y voy a cambiar mi actitud. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué más aprendemos en esta noche? Número 3, el altar se restaura con arrepentimiento y compromiso. Primera de Reyes dice lo siguiente: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus. Repite conmigo, 12 piedras. Escucha esto, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Elías tomó 12 piedras, dice la Biblia, llamó al pueblo, le dijo, el altar está en ruinas, vengan a mí, lo voy a restaurar. Entonces dice la Biblia que Elías toma 12 piedras, una por cada tribu. Porque Elías tomó aún las piedras de las tribus que estaban divididas. Pastor, ¿y qué significa que Elías haya tomado 12 piedras? Esto me encanta. 12 tribus de Judá que se conocen, de los hijos de Jacob. Y muchas de las tribus estaban divididas. Pero sin importar, Elías tomó ¿cuántas piedras? Una por cada. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios no restaura medio corazón, Dios restaura todo. Entonces, eso me enseña y esto me encanta, porque Dios no trabaja con piezas sueltas, Dios trabaja con corazones enteros. Cuando Dios viene a tu vida, Dios viene para restaurar todo lo que hay en tu ser y en tu corazón. La iglesia de hoy no quiere compromiso. La iglesia de hoy solo quiere buscar a Dios, pero no quiere un compromiso. El compromiso no es promesa emocional, es una decisión espiritual. El compromiso no es una promesa emocional, es una decisión espiritual. Porque el altar se repara con decisiones. Y yo creo que en esta noche el Señor te trajo para que tomes la decisión. Si Dios está hablando a tu mente, a tu alma y a tu corazón, tomes la decisión de reparar el altar de Dios que hay en tu vida. Si me dices, pastor, mi altar está bien, gloria a Dios, pero fortalécelo. Añade más a tu vida, añade más a la oración, añade más a la alabanza, añade más a tu vida, añade más al fuego, que la leña en el fuego nunca se apague. Y si está bien, gloria a Dios, pero que nunca se apague el fuego. Porque el éxito de un hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Estar lleno pero nunca satisfecho.
Es estar lleno de la presencia de Dios, pero siempre querer más y más y más y más. Por eso el cristianismo no es una moda, es un estilo de vida. Y llevarnos a ese compromiso. Y el compromiso no es una promesa emocional, es una decisión espiritual. Número 4, y quiero terminar con esto en esta noche. El altar, cuando es restaurado, después de la restauración, viene el fuego. Versículo 38 de la historia dice, vemos, Elías, número 1, ¿qué hizo? ¿Convocó a quién? Al pueblo. Después, ¿qué les dijo? ¿El altar cómo está? En ruinas. Número 3, después, ¿qué hizo Elías? ¿Buscó qué? 12 piedras. Porque Dios no repara medias, Dios repara corazones enteros. Entonces, me encanta esto. Cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego no cayó, escucha esto, antes. El fuego cayó después. La bendición no viene antes, la bendición viene después. A veces caemos en la mentalidad tan tonta e infantil de decir, cuando yo sea bendecido, entonces sí le voy a servir a Dios. Cuando Dios me dé el milagro, entonces sí le voy a servir a Dios. Cuando Dios me sane, no es así. Primero Elías convocó al pueblo, habló la condición, restauró el corazón, y después cayó el fuego del Señor. Después vino la bendición. ¿Qué me enseña esto, iglesia? Que Dios no envía fuego sobre altares a medias. Dios no manda avivamiento a vidas descuidadas. Dios va a bendecirte no porque seas perfecto. Dios va a bendecirte porque has decidido levantar y volver al altar de Dios. Y cuando el fuego desciende, el fuego representa bendición. El fuego representa presencia, representa poder, representa pureza, representa pasión, representa propósito. ¿Sabes algo, iglesia? El fuego no era para impresionar, el fuego era para transformar. Y cuando vienes al altar de Dios, Él viene, la presencia desciende, el poder desciende, la pasión desciende, la pureza desciende. No para impresionar, sino para transformar tu vida, iglesia. Vamos, si es para Dios, hazlo fuerte en esta noche. Ahora volteate con alguien y pregúntale: ¿Dios tiene un lugar en tu vida donde quedarse? Apocalipsis dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde usted ha caído, iglesia? Pastor, estoy aquí en la iglesia. Pero puede ser que por tradición y por moda. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Vuelve a tus primeras obras. ¿Qué más dice? No, el versículo. De lo contrario, yo vendré pronto a ti. Quiero que lo hagamos junto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Pastor, ¿qué significa que se ha quitado de mi vida? ¿Qué significa eso, pastor? No es que Dios se va, es que no hay un altar donde quedarse. Quitaré, dice, quitaré
Tu candelero. ¿Qué es un candelero? Algo que mantiene ¿qué? Un fuego. Lo voy a quitar. ¿Sabes por qué muchos se sienten desganados, desanimados en la iglesia? No es que la iglesia sea mala, es que tu candelero ya no está en tu vida. Es que no tengo ganas, soy en desánimo. No es que Dios se vaya, es que ya no hay un altar donde Él se puede quedar. La pregunta es para tu vida en esta noche, y termino con esto: ¿Dios aún tiene un lugar en tu vida? Porque los altares no son físicos, son espirituales. Esa es la pregunta que hoy tienes que hacerte en esta noche. ¿Dios aún tiene un lugar en tu vida? ¿Dios aún tiene un altar en tu vida espiritual? Tan solo con 2 versículos, mire qué tanto Dios nos puede hablar. Desde el día sábado a veces queremos revelaciones grandes, pero nos quedan muy grandes las enseñanzas cortas. Tenemos que volver al altar si este 2026 queremos ser bendecidos. Termino con esto, iglesia. Antes de pedir fuego, repara el altar en tu vida. Antes de pedir avivamiento, repara tu corazón. Y antes de pedir poder, repara tu relación. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y si en esta noche tú me dices: pastor, yo quiero reparar ese altar en mi vida y en mi corazón, porque yo no quiero que Dios se vaya. Yo quiero que Dios tenga un altar en donde quedarse. Yo quiero volver a ese altar, volver a mis primeras obras, no con amor perfecto, pero sí sincero. A la cuenta de 3, póngase de pie y ven acá adelante. 1, 2 y 3. Y con tus manos en alto, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta noche estoy delante de tu presencia. Estoy delante de ti, Señor, porque quiero volver a ese altar. Reconozco y sé que el altar de Dios está en ruinas, está descuidado, pero hoy quiero volver a levantar ese altar. Con tus manos en alto. Sabes, iglesia, muchas veces estamos preocupados por todo y nos olvidamos, como dijo Jesús, de la mejor parte, en el día que es Jesús. Queremos resolver todos los problemas, queremos estar con todos, pero nos olvidamos de Dios, que es lo más importante. Y en este día tienes que volver a saltar. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Hoy tienes que volver a ese primer amor. Derramo mi corazón delante de ti. Hoy derrama tu corazón una vez más. Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí,
esas primeras obras. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Dile, Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. con sus manos en alto, repite conmigo: Padre Celestial, hoy yo declaro que ese altar vuelve a mi vida. Dile: Señor, yo quiero que mi vida sea un lugar donde puedas habitar. Señor, me comprometo delante de ti para volver a mis primeras obras. Orar como antes, buscar como antes, adorar como antes, llorar como antes, obedecer como antes, servir como antes. Repite conmigo: ese primer amor que no era perfecto, pero era sincero. Dile: Señor, hoy vuelvo al altar para cambiar mi actitud. Con tus manos en alto, dile por un momento más: beso tus pies Beso tus pies delante de todos. delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Padre, yo bendigo la vida de cada persona que está en este lugar. Beso tus pies Declaro que ellos vuelven a ese altar, Señor. Que antes que el fuego descienda, los altares en esta casa, Señor, son restaurados y reparados. Que antes que el fuego venga, dile: Señor, antes que el fuego venga, mi altar es restaurado. Con tus manos en alto, dile por un momento más: delante de